¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Con la preocupante situación epidemiológica que vive la provincia, hoy analizaremos la reacción de la audiencia tras el final de la serie documental de esta casa Pandemia, la importancia de escuchar testimonios tan duros en plena segunda ola del virus. Conoceremos también la propuesta innovadora de una empresa leonesa que elabora embutido de pollo más saludable que los tradicionales de otras carnes. Y por último visitaremos el importante fondo documental de la Fundación Fundos, donde se guardan los planos originales del edificio Botines. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Si quieren acompañarnos, aquí comienza Informe León. El aluvión de reacciones que se han producido a la emisión de la serie documental de La 8 León, Pandemia, pone la guinda final a la emisión del proyecto. Una radiografía fiel de los efectos de la primera ola del coronavirus que podría tener continuidad en 2021. De momento, el formato, que es una de las grandes apuestas de la cadena esta temporada, dará el relevo a la próxima serie, la vida del deportista leonés Juanín García. España está preparada para hacer frente a esta situación. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso, este patógeno no requiere unidades de aislamiento de alto nivel. La incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. Se estrenó, como todos los proyectos, con la expectativa de cómo reaccionaría el espectador ante la crudeza de algunos testimonios. Familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos, arrebatados por un virus incipiente en las primeras semanas de marzo. Estuvo el médico, la estuvo viendo, oxigenaba bien, respiraba bien, los pulmones los tenía bien, y a las 5, según voy a darle la merienda, la tenía muerta en el sofá. Pacientes que temieron por su vida desde la soledad de una habitación o intubados en la UCI. El primer contacto fue con mi hijo, que le dejaron entrar a verme cuando salí de la UCI. No se puede describir. Y pueblos que vieron cómo el coronavirus asolaba todo. Y no han muerto por muerte natural, ha entrado en las casas y ha robado la vida de nuestros vecinos. ¿Y por qué había ocurrido? ¿Por qué no sabías cómo actuar? Y el resultado no ha podido ser mejor. Éxito de audiencia de la primera serie documental de La 8, que ha tenido pegados a la televisión cada sábado a las 10 de la noche a miles de espectadores. La principal virtud que hemos conseguido es sorprender a la audiencia, ¿no? En un momento muy complicado, en un momento donde se habla mucho de pandemia, pero se ha hecho poco, más allá de lo que es la información, reportajes, no hay un conocimiento de que nadie haya hecho una serie para documentar lo que la gente ha vivido. Un trabajo periodístico y técnico que comenzó con la búsqueda de los protagonistas, los médicos que lucharon en primera línea hasta la extenuación. Y al día siguiente, cuando hablabas, ya no hablabas con él, hablabas con otra persona que te decía que su hijo, su madre, su esposo, su abuelo había muerto. Las armas eran sobre todo oxígeno y poco más, ¿eh? Y no se van a olvidar de esto nunca, jamás, ¿no? Que se contagiaron, que lloraron el goteo de muertes de los pacientes. Te miran y te dicen, es que me quiero morir, porque se ven morir, porque te estás ahogando y vamos a ser capaces de vencerlo. Y los que se dejaron su propia vida. Esta primera línea de batalla era muy importante y muy cruel para los médicos de atención primaria. Era un buen compañero, un amigo. Hemos abierto un nuevo formato que es docuseries, que lo que tratan es de situaciones, momentos, acontecimientos que suceden en León, poder contárselos a la gente de la mejor manera posible. 5 entregas de Pandemia que llegaron cuando León y el resto del mundo vivían ya una segunda ola, pero donde todavía faltaba mucha concienciación. Más allá del trabajo como periodista o como técnicos, mis compañeros, Pandemia no sería nada sin los testimonios, y se lo debe todo a los protagonistas que han participado en ella, a las personas que han tenido el coraje de ponerse delante de una cámara para contar cómo han perdido a un familiar por el virus, cómo han sufrido, por ejemplo, largos ingresos en la UCI, pasándolo realmente mal, y también, por supuesto, los sanitarios nos han transmitido cómo ha sido de crudo, de la impotencia que generaba perder a decenas y a cientos de pacientes por un virus que realmente desconocían en los primeros meses. La muerte fue la parte más difícil de contar. Ha habido un repunte de mortalidad de datos del registro civil de León y de San Andrés y de Villaquilambre, pues de incrementos del 50, 60, 70%. Hubo días de 14 incineraciones. Tú simplemente estabas
hacías la oración, la unción de enfermos, tú solo. Satisfacción no sé si decirlo, la verdad, porque sobrevolar por encima del dolor, del miedo, del pánico, de la muerte, de la incertidumbre, ha sido un ejercicio de realización realmente despojado y desnudado completamente de artificios, con una carga emocional y buscando constantemente la honestidad. También los medios tradicionales podemos estar cercanos a lo que hoy la gente quiere consumir y eso es lo que buscamos, estar cerca de esa realidad. Hemos hecho esa primera temporada con pandemia centrada mucho en la primera ola y la tele nunca para. Las lágrimas imposibles de contener ante lo que pasó en las residencias de ancianos. Pero ahora no puedes tener contacto con nadie. Mi tío se está muriendo y quiero que le llevéis a un hospital. No quiero hacer las pruebas a una residencia de ancianos, pero ten cuidado porque en los últimos 15 días han fallecido 30, 40 personas. Pues. Fíjate aquella pobrecita que no pudo ni despedirse de la familia. Hay residencias que estuvieron libres de COVID y que ahora ha habido casos. Es bueno que la gente opine porque obviamente quiere decir que se ha sentado delante de la tele a verlo. Lo que hemos hecho, tanto todo el equipo que ha trabajado, ha sido constatar un hecho, unos acontecimientos, con un enorme trabajo de búsqueda periodística, en este caso de Mónica Murciego. Hemos encontrado, creo que, a personas objetivamente muy significativas que pudieron contar de primera mano todo lo que ha ocurrido. La reacción de la audiencia, las críticas positivas, las constructivas, siempre es el mejor regalo que puedes recibir, la mejor recompensa cuando haces un trabajo así, que la gente haya entendido la importancia de mostrar este tipo de testimonios, de documentos tan crudos y tan difíciles, porque la idea era esa, mostrar cómo había cambiado León, cómo este virus había cambiado León y cómo ha cambiado también a los leoneses y sobre todo que llegue a aquellas personas que siguen siendo bastante incrédulas con el coronavirus. Y la labor de miles de héroes leoneses que pusieron su granito de arena para protegernos a todos. Que este COVID-19 pues, sea lo menos dañino posible para el resto de la sociedad. Es nuestra razón de ser, apoyar a la ciudadanía y para eso estamos. Y ves la lucha de la gente y ves lo que tú has aportado, ayudan mucho. Ese virus no se ha acabado y nosotros tenemos que ayudarles a que lo entiendan. Nos han hecho una solicitud para que nuestros capítulos, esos 5 capítulos de pandemia, se puedan ver en los colegios. Viendo pandemia puede ser un aporte muy importante de formación, de que la gente entienda realmente lo que ha pasado. Era la primera serie documental de La 8 León en sus 30 años de vida y la acogida no ha podido ser mejor. Cuando oyes hablar también de un trabajo que has realizado tú, que es un trabajo de premio, se me pasa por la cabeza lo primero, lo difícil que ha sido durante todos estos meses y ahora seguir contando la actualidad día a día de la pandemia, también del trabajo de todos mis compañeros en La 8 León, pero considero que el premio realmente ha sido poder formar parte de esto, el día que nos hicieron este encargo, esta pandemia, esta serie documental. Sorprender y al mismo tiempo remover la conciencia de aquellos que todavía no han entendido la gravedad de esta crisis sanitaria y económica. Creo que concienciar a la sociedad es realmente difícil. Creo que es un ejercicio de concienciación personal, propia, de tu entorno, sobre todo de lo que está ocurriendo, viendo lo que está ocurriendo. Creo que no haría falta concienciar a nadie. Tras la emisión en televisión, La 8 hará una fuerte apuesta ofreciendo la serie completa en 2 días. Que mucha gente no estaba acostumbrada a seguir una serie en nuestra televisión, sino que veía los programas sueltos en función de cómo le cuadraba en su forma de enfrentarse a ver un contenido. Unir todos los capítulos y haremos toda la serie completa en 2 jornadas, en 2 días. Será en diciembre, los días 7 y 8, con la emisión de todos los capítulos. Al mismo tiempo, ha comenzado ya su difusión en las redes. Después de su emisión en La 8, creo sinceramente que a pandemia le queda todavía un largo recorrido de difusión, de llegar a muchísima gente que no ha tenido la oportunidad de verla por diferentes motivos, y esa es la intención, lo que se va a realizar ahora, a partir de ahora, en las redes sociales. La web de CILTV, en la página de La 8 León, y se harán entregas de los capítulos todos los domingos hasta completar la serie de 5. Una visión del impacto del virus en León aplicable a lo que ha ocurrido en miles de ciudades. Se dibuja una perspectiva
que puede ser totalmente extrapolable a otras provincias, ciudades de España. Es decir, no ha pasado nada diferente en León que no haya pasado en Barcelona, en Málaga, en Orense. León es el ejemplo, es donde se ha vivido, pero lógicamente las experiencias, las emociones que transmite el capítulo, cada uno de los capítulos, va más allá de lo local. La evolución del virus deja la puerta abierta a una posible segunda temporada, pero de momento, Pandemia da el relevo a la otra gran serie de la 8 de este 2020, la vida del jugador de balonmano Juanín García. El deporte no tiene memoria, dentro de 5 años nadie va a saber quién era Juanín, seguro. Y el año que viene menos, y dentro de 15 días tampoco. Como lo hemos tenido siempre aquí, como lo vemos como alguien de la calle, como lo vemos alguien que está ahí, pues bueno, pues es Juanín, ¿no? Pero es que Juanín es Don Juan. Una televisión como esta, que lleva 30 años en activo, tiene muchos recursos, tiene recursos que hoy es difícil encontrar en esos nuevos proyectos audiovisuales, y es que tenemos archivo, tenemos memoria. Nuestra segunda serie, que va a ser Juanín, la historia del mejor deportista de León, pues hacerlo más allá de un reportaje o de un documental, hacerlo en una serie de capítulos, puede acercar mucho a la vida real de lo que fue Juanín, un jugador muy importante de balonmano para el balonmano nacional. Reflejos documentales de la realidad que fuimos, somos y seremos. El 1 de marzo de 2020 se diagnostica en León el primer contagio de coronavirus. 4 casos de coronavirus confirmados en León y otro posible en estudio a estas horas. El Hospital de León mantiene la planta 12 como zona de aislamiento, con 2 habitaciones de presión negativa en la que el aire puede entrar pero no puede salir sin filtrado previo, y podría ampliar la zona hasta 28 camas ante la posibilidad de que se produzcan más contagios. Y los profesionales médicos recomiendan ante cualquier síntoma que no se acuda al hospital, sino que llamen y pregunten para indicar el procedimiento oportuno a seguir. En plena demonización de los embutidos por su alto contenido en grasas, hay alternativas para poder consumirlos, pero de forma más sana. La empresa leonesa Oblanca y su trabajo en innovación, que comienza en las granjas, les ha llevado a sacar al mercado chorizo y salchichón de pollo. Es un producto más saludable porque han conseguido que tenga menos grasas y calorías y que esté libre de alérgenos y de gluten. Además, la materia prima de pollo les ha abierto también el mercado halal. La innovación en la que llevan trabajando largo tiempo les ha permitido contribuir a los nuevos hábitos de consumo de alimentación más ecológica, fresca y saludable, y sobre todo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que limitemos la carne roja y procesada que comemos. Hemos observado que la tendencia ahora mismo que existe, y más ahora que nos vemos un poco obligados a estar más tiempo en casa, es que nos apetece tener en casa, en nuestros hogares, productos ricos de sabor, sabrosos al paladar, pero que al mismo tiempo nos ayuden a mantener una dieta saludable. Entonces, en esto es donde radica el desarrollo de estos embutidos de pollo, en esto radica la innovación de los embutidos Nutripollo, y es que hemos conseguido unos embutidos muy sabrosos y al mismo tiempo bajos en grasa y en calorías, ¿no?, respecto a los embutidos de otras carnes, ¿no? El Grupo Oblanca ha conseguido elaborar un salchichón y un chorizo hecho con carne de pollo que presentaba varios retos, como contrarrestar el alto contenido en agua de la carne de ave que ellos mismos crían. Y siempre buscando reducir la cantidad o el contenido en agua de los elaborados, que al final es el factor que limita más la durabilidad de este producto, porque el pollo es un producto muy perecedero precisamente por contenido en agua. Oblanca cuenta con la certificación de bienestar animal, la cual confirma la monitorización del bienestar de los animales en todos los procesos de la compañía. Adaptarnos a los clientes, adaptarnos a los mercados cambiantes, incluso adaptarnos a las situaciones. Entonces, hoy día es cierto que hay un cliente más exigente, que está más concienciado con las buenas prácticas, ya no tanto con la excelencia del producto o la seguridad alimentaria del producto, que también, sino también con las buenas prácticas de crianza, de bienestar animal en las granjas y demás.
porque es en las granjas de esta empresa leonesa donde empieza el proceso con una materia prima de calidad. Los elaboramos a base del pollo fresco que criamos en las granjas propias que tiene Oblanca, repartidas por Castilla y León, ¿no? O sea, el control de la materia prima desde el minuto 1 también es muy importante en la calidad del producto. Tienen su propio matadero, sala de despiece y después la materia prima llega aquí a Garlaiz, donde comienza la elaboración. En el Grupo Oblanca tenemos una clara voluntad innovadora. Somos una empresa avícola que llevamos más de 50 años en el mercado y sin si la innovación no fuese en nuestro ADN, no hubiéramos llegado hasta el día de hoy. Son la única empresa en Castilla y León que ha hecho este tipo de embutidos, donde conseguir un sabor lo más parecido posible al embutido tradicional que conocemos de carne de cerdo ha sido la parte más complicada. Fue uno de los principales retos, ¿no? El tema del sabor, porque estamos todos acostumbrados, sobre todo aquí en Castilla y León, que nos encanta el embutido, pues al sabor del embutido tradicional. Y a priori nos puede parecer que un embutido de ave, de pollo, puede tener un sabor, menos sabor, ¿no? que otros embutidos. Entonces aquí se ha trabajado muchísimo, ¿no? y hemos logrado un embutido que organolépticamente es muy similar al resto de embutidos, es decir, muy sabroso, con una textura agradable, jugoso, y eso es porque hemos alcanzado en este embutido pues el punto de maduración y de curado óptimo, ¿no? para lograr todo esto. Un embutido de pollo que entre los pocos aditivos que lleva está el pimentón, un factor clave en la búsqueda de ese sabor similar a los curados tradicionales. Lo introducimos en el obrador de pollo. En este obrador de pollo picamos la materia prima, la amasamos, ¿vale? Introducimos los aditivos que contiene este producto y después lo embutimos. Los últimos pasos de la elaboración están aquí en los secaderos, con un secado escalonado en 3 etapas, donde se cuida muy bien el nivel de humedad y de temperatura. Nosotros controlamos pH y temperatura, ¿vale? Siempre el producto tiene que estar por debajo de 2 grados porque sabemos que después durante el proceso aumenta un poquito de temperatura. Una de las claves en el proceso es limitar los aditivos y optar por introducir grasa natural de ave como el pollo y el pavo. La materia prima de pollo, una de las características que tiene es la poca cantidad de grasa y esto a la hora de elaborar embutidos es un hándicap. Entonces, nosotros para conseguir un producto organolépticamente atractivo hemos tenido que hacer cambios y ahí radica parte de la innovación en la elaboración y la creación de este producto. Podríamos haber tomado 2 caminos, introducir fibras vegetales, introducir soja, introducir aditivos, por así decirlo, o introducir grasa de origen natural. Entonces este es el camino que nosotros hemos optado para evitar introducir alérgenos y aditivos. Después solo queda el envasado al vacío, que aumentará su durabilidad, y el etiquetado final. El resultado, un embutido de pollo sin alérgenos, con 8 meses de caducidad, un 25% menos de grasa y un 20% menos de calorías. No tienen ningún tipo de alérgenos, algo que es fundamental. Por otro lado, al ser embutidos, nuestros embutidos Nutripollo elaborados a base de pollo son de fácil digestión, con lo cual muy recomendables para gente mayor y para niños. Contienen un 25% menos de media en grasas que los hechos con otras carnes y un 20% menos de calorías, ¿no? Con lo cual me parece un beneficio claro para el consumidor. Un embutido innovador y novedoso que distribuyen en su red de Castilla y León, Galicia y Asturias, pero también de la mano de grandes superficies en toda España y a corto plazo en otros países, como ya hacen con sus otros productos de pollo fresco en Reino Unido, Francia o Portugal. Además, con este producto de pollo han conseguido llegar también a colectivos como el musulmán, gracias al certificado halal. Uno de los colectivos que siempre han quedado un poquito fuera del consumo de estos productos curados tradicionales, vamos a llamar, ha sido el colectivo musulmán o el colectivo halal. Entonces nosotros apostamos por certificar este producto halal y hoy día tenemos el sello de garantía halal para estos elaborados de pollo curados. Toda la comunidad musulmana que vive en España puede consumir los embutidos, ¿no? El lanzamiento de Nutripollo fue a principios de 2020 y la llegada de la crisis sanitaria por el coronavirus ha cancelado estos meses las degustaciones clave para acercarse al consumidor, pero aún así este producto innovador está funcionando en plena pandemia. Este año teníamos planificado hacer en hipermercados, en comercio tradicional, degustaciones de cara al público para que lo fueran probando y comprobando lo que hablábamos de
de lo sabroso que es al paladar, además del tema saludable. Y bueno, pues este año desafortunadamente hemos tenido que cancelar esas degustaciones, pero bueno, estamos llevando a cabo otras acciones de marketing, digamos, para introducir el producto. Un embutido saludable de pollo que ya conquista paladares. Guardan colecciones de gran valor, documentos nobiliarios o privilegios reales. El Archivo Histórico y Centro de Documentación de la Fundación Fundós es una de las fuentes documentales más ricas de la provincia, pero sin duda su gran tesoro son los planos originales del edificio Botines, aquellos que Gaudí escondió en la estatua de San Jorge de la fachada y que les libró de ser quemados en su taller en plena Guerra Civil. Hoy les mostramos cómo se guardan con todo mimo unos documentos que explican parte de lo que somos. Entrar en este lugar que rezuma historia es casi un privilegio, una colección privada perteneciente a la Fundación Fundós que apenas visitan unos cuantos investigadores cada año. Documentos que se guardan bajo estrictas medidas de seguridad en la antigua Cámara Acorazada cuando este lugar era un banco. Hay privilegios reales, tenemos algún documento de los Reyes Católicos, bueno, es un archivo muy interesante. Una labor filantrópica cuyo germen fue la Sociedad de Amigos del País, fundadores más tarde de los Montes de Piedad. Está toda la documentación de Amigos del País, cartas, todas las clases que daban, la Escuela de Artes que hoy conocemos, la fundó la Sociedad de Amigos del País y van a ser los que luego van a fundar la Caja de Ahorros en Monte de Piedad de León. Una herencia que 3 siglos después se conserva en buen estado. Divididos por secciones, este archivo llegó aquí en los años 70, en plena plaza de Santo Domingo. A lo largo de los últimos años, un número importante de investigadores se ha dirigido a nosotros en relación a algunos de los documentos o de los fondos que componen el archivo, y la Fundación naturalmente proporciona acceso siempre que nos lo necesita. El que manda y el que puede recaudar allí. Tras estas rejas se conserva casi al completo el archivo de una de las familias de León con mayor poder, la de los Condes de Luna, y está aquí milagrosamente. Estuvo viajando por el mundo este archivo hasta que un profesor de la Universidad de León, César García Álvarez, lo localizó y con ayuda de la Caja lo compró y lo volvió a traer a León. Metros y metros de estanterías de un fondo documental donde destaca una pieza. Con mimo se conserva esta joya, son los planos originales del edificio Botines. Los planos originales, fotos antiguas y toda la poca documentación, porque la verdad es que hay muy poca, pero toda la que hay se conserva aquí. Fíjense en la firma del mismísimo Antonio Gaudí en uno de los extremos. Los planos fueron encontrados por casualidad en 1951, escondidos dentro de la estatua de San Jorge y el dragón que preside la fachada del edificio cuando se retiró para ser cambiada por su deterioro. Estos planos permanecieron escondidos dentro del edificio. Gaudí los había escondido dentro del dragón, que está con la estatua de San Jorge, y cuando en los años 50 esa estatua hubo que cambiarla por el estado de conservación en el que estaba, se encontraron los planos. Un documento relevante y prácticamente único dentro de la obra del arquitecto catalán. Parte de su trabajo documental en el momento de conceber sus obras se perdió en el incendio provocado por los anarquistas de la FAI durante la Guerra Civil. No quedó nada, tampoco los planos de la Sagrada Familia. La mayoría de los planos que había de Gaudí se quemaron durante la Guerra Civil porque estaban en su último taller, y durante la Guerra Civil se quemó ese taller porque ya se conocía a Gaudí como el arquitecto de Dios y en un símbolo contra ello se quemó su taller y desapareció toda esa documentación. Por eso estos bocetos, que sufrieron cambios después, donde observamos un enrejado diferente o la terminación de las torres más altas, cobra más valor. Más de 126 años enrollados, y eso indudablemente entraña el riesgo que comportaría desplegar los planos y mantenerlos en esa posición, para lo cual es necesario consolidarlos previamente para que puedan exhibirse de forma permanente, que es naturalmente el propósito que tiene el museo y la Fundación. Lo tenemos conservado aquí para mantener la temperatura, la humedad que necesita cada uno de los documentos, y para esas condiciones de seguridad está vigilado las 24 horas, sobre todo para cualquier accidente e intrusión que pueda haber. Son contadas las ocasiones en las que ha sido mostrado.
en una exposición en Nueva York en la década de los 60 y otra en León en 2008 con motivo de una muestra sobre el sueño de la luz de la catedral. Pero por fin verá la luz de forma definitiva en la última fase del proyecto de musealización de Botines en los próximos meses. Los planes de la Fundación es que el proyecto del Museo Casa Botines Gaudí esté finalizado antes del 2021. Pero además este lugar recoge la historia documental de las diferentes fusiones que vivieron las cajas de ahorro en la provincia, desde Caja León hasta Caja España y más tarde la segregación del negocio financiero de las cajas a favor de los bancos con Unicaja. Una evolución que no ayudó a conservar este patrimonio, es más, ha dejado por el camino documentos de gran valor. Cuando se produce el proceso de segregación, algunas de las dependencias de la entonces Caja de Ahorros han ido a parar a la Fundación y otras han ido a parar o permanecieron en manos del Banco CEIS, actualmente Banco Unicaja. Fundos tiene repartidos sus fondos también en otras provincias como Valladolid, Salamanca o Soria, y algunos, contra su voluntad, siguen bajo los dominios de Unicaja. Por ejemplo, documentos de Alfonso X el Sabio y otros documentos que son importantes desde el punto de vista historiográfico y que deberían permanecer en un archivo en Castilla y León, que están en una caja fuerte en Valladolid y dicen que no nos los pueden dar porque no tienen la llave ni la combinación. Cuando regresen se completará un archivo que está ahora en pleno proceso de digitalización. El archivo de los Condes de Luna sí está catalogado, es decir, que sí que cada uno de los documentos se sabe más o menos lo que dice, pero no están digitalizados. Es decir, si por desgracia mañana se incendiase todo esto, se perderían. Entonces lo que queremos es digitalizar cada uno de esos documentos para que se puedan conservar para siempre. Huellas que forman parte, sin duda, de nuestra identidad. Con este reportaje de los tesoros de la Fundación Fundos nos despedimos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Adiós.